Todo comenzó la noche en que subí sola al desván de la casa de Toledo. Imagina descubrir que todo lo que creías sobre tu familia es una mentira. Elvira, una abogada exitosa en Madrid, regresa a su pueblo tras la muerte de su madre, solo para encontrar cientos de cartas no enviadas que esconden un secreto desgarrador. ¿Qué sacrificios ocultó su madre? ¿Y qué verdad peligrosa la espera en una ermita olvidada? No te muevas, porque esta historia te atrapará. Madrid, 2025. Elvira Montes cruzaba las calles adoquinadas del barrio de Salamanca con pasos rápidos, su bolso de diseño colgando del brazo y el teléfono pegado a la oreja. A sus 34 años, era la imagen del éxito, una abogada corporativa en ascenso, con un apartamento moderno en el corazón de Madrid y un círculo social que incluía a los nombres más influyentes de la ciudad. Su cabello oscuro, perfectamente alisado, brillaba bajo el sol de la tarde, y sus tacones resonaban con una confianza que parecía inquebrantable. Pero hoy, algo en su tono delataba una irritación apenas contenida. «Mamá, no entiendes. No puedo simplemente dejar todo e ir a Toledo este fin de semana», dijo Elvira, su voz cortante mientras esquivaba a un grupo de turistas. «Tengo una reunión importante el lunes. No es que pueda aparecer en el pueblo como si nada». Al otro lado de la línea, la voz de Carmen, su madre, sonaba frágil pero insistente. «Hija, solo te pido un día. Hace meses que no vienes. La casa necesita atención. Y yo no estoy tan joven como antes». Elvira puso los ojos en blanco, un gesto que nadie podía ver pero que reflejaba su exasperación. «Mamá, siempre con lo mismo. La casa está bien, y tú estás bien. Si necesitas algo, contrata a alguien. Te envío dinero todos los meses, ¿no? Por favor, no dramatices». Hubo un silencio al otro lado, un silencio que Elvira interpretó como rendición. «Mira, te llamo luego, ¿vale? Tengo que entrar a una reunión». Sin esperar respuesta, colgó y guardó el teléfono en su bolso. Mientras subía al ascensor de cristal de su oficina, se miró en el reflejo. «Perfecta», pensó. Todo en su vida estaba perfectamente bajo control. Toledo, 3 días después. El teléfono de Elvira vibró sobre la mesa de su apartamento, pero ella no lo escuchó. Estaba en una cena en un restaurante de moda en Chueca, riendo con colegas mientras brindaban con copas de Rioja. El mensaje de voz que llegó esa noche era de un número desconocido, pero la voz era inconfundible. Don Miguel, el párroco del pequeño pueblo de Elvira, en las afueras de Toledo. «Elvira, sois don Miguel. Lamento mucho darte esta noticia. Tu madre, Carmen, falleció esta mañana. Fue algo repentino. Un infarto, dicen los médicos. Necesitamos que vengas al pueblo lo antes posible». Elvira no escuchó el mensaje hasta la mañana siguiente. Cuando lo hizo, el mundo pareció detenerse. Sus manos temblaron mientras sostenía el teléfono, y por un momento, la ciudad vibrante de Madrid se desvaneció. Carmen, su madre, la mujer que siempre había estado ahí, en el fondo, como un eco constante pero ignorado, ya no estaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Elvira tomó una carta al azar. La fecha era de 1998, cuando ella tenía apenas 7 años. Desdobló el papel y comenzó a leer. Querida Elvira. Hoy te vi jugando en el patio, riendo con tus amigas. Tenías tierra en las rodillas y el pelo revuelto, pero estabas tan feliz. Me duele pensar que no siempre podré darte todo lo que mereces. Hoy rechacé una oferta de trabajo en Madrid porque significaría dejarte con la abuela demasiado tiempo. Pero no me arrepiento. Tú eres mi mundo, mi razón para seguir adelante. Algún día, cuando seas grande, espero que entiendas cuánto te amo. Elvira sintió un escalofrío. Recordaba vagamente ese día, pero no la decisión de su madre. Cerró la carta y tomó otra, esta de 2005. Hija, hoy discutimos otra vez. Sé que no te gusta que te hagas cargo de la casa, pero no puedo permitirme contratar a nadie. Todo lo que gano es para tus estudios. Sé que me ves como una carga, pero cada sacrificio es por ti. A veces sueño con lo que podría haber sido mi vida, pero luego te miro y sé que no cambiaría nada. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elvira, pero no podía parar de leer. Cada carta era una ventana a los pensamientos de Carmen, a los sacrificios que nunca mencionó, a un amor tan profundo que Elvira nunca había comprendido. Una carta de 2010, cuando Elvira se mudó a Madrid para estudiar Derecho, hizo que su corazón se detuviera. Elvira, hoy hablé con Antonio. Me pidió que me casara con él. Es un buen hombre,
Y por un momento, quise decir que sí. Pero luego pensé en ti, en cómo te sentiste cuando tu padre nos dejó. No quiero que pienses que alguien más podría reemplazarte en mi corazón. Así que le dije que no. Espero que algún día entiendas por qué. Elvira dejó caer la carta, su respiración entrecortada. Antonio. Recordaba a aquel hombre amable, un carpintero del pueblo que siempre traía dulces para ella. Siempre había asumido que su madre lo había rechazado por orgullo, no por ella. La culpa comenzó a apretarle el pecho como una garra. Un misterio sin resolver. Mientras el sol se ponía sobre el pueblo, Elvira se sentó en el suelo de la habitación, rodeada de cartas. Cada una revelaba un pedazo de la vida de Carmen que ella había ignorado. Pero había algo más. En el fondo de la caja, encontró un pequeño cuaderno. No era como las cartas. Tenía un candado oxidado y una llave pegada con cinta adhesiva. Elvira lo abrió con dedos temblorosos. Las primeras páginas eran listas, gastos, horarios, nombres de profesores y tutores. Pero hacia el final, había una entrada que no encajaba. Una lista de nombres y fechas, junto con una frase enigmática: la verdad está en la ermita. Lo siento, Elvira. ¿La ermita? La vieja ermita abandonada en las afueras del pueblo, un lugar al que nadie iba desde hacía décadas. ¿Qué verdad? ¿Y por qué Carmen se disculpaba? Elvira sintió un escalofrío. Había algo que su madre no le había contado, algo que iba más allá de las cartas. Decidida a descubrirlo, cerró el cuaderno y se levantó. El funeral sería al día siguiente, pero esa noche, bajo la luz de la luna, Elvira sabía que tenía que ir a la ermita. Algo le decía que las respuestas estaban allí, esperando en la oscuridad. Toledo, esa misma noche. La luna colgaba baja sobre los campos de olivos, bañando el paisaje en un resplandor plateado. Elvira avanzaba por un sendero cubierto de maleza hacia la ermita abandonada, con el pequeño cuaderno de su madre apretado contra el pecho. El aire fresco de la noche le erizaba la piel, pero no era el frío lo que la hacía temblar. Era la sensación de estar a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre Carmen, sobre sí misma. La ermita de San Sebastián, una estructura de piedra desmoronada en las afueras del pueblo, apenas era visible entre los árboles retorcidos. De niña, Elvira había oído historias sobre el lugar, que estaba maldito, que los fantasmas de los monjes que una vez lo habitaron aún rondaban sus paredes. Pero ahora, mientras empujaba la puerta de madera carcomida, no pensaba en fantasmas. Pensaba en la frase de su madre: la verdad está en la ermita. Lo siento, Elvira. El interior olía a humedad y polvo. La luz de su linterna bailaba sobre los muros agrietados, iluminando un altar cubierto de telarañas y un suelo de losas rotas. Elvira avanzó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza. No sabía qué buscaba, pero el cuaderno parecía ser la clave. Abrió sus páginas y revisó la lista de nombres y fechas otra vez. Algunos nombres le eran vagamente familiares, vecinos del pueblo, amigos de su madre. Pero otros eran desconocidos, y las fechas abarcaban décadas, desde antes de que ella naciera. En la última página, una nota garabateada llamó su atención: debajo del altar. La calla de mi corazón. Elvira alzó la vista hacia el altar. Era una estructura sencilla, con una cruz rota y un nicho vacío donde alguna vez debió haber una estatua. Se arrodilló y palpó el suelo. Una de las losas estaba suelta. Con dedos temblorosos, la levantó, revelando un hueco oscuro. Dentro, había una caja de metal oxidada, no más grande que un libro. Elvira la sacó con cuidado y la abrió. Dentro había un fajo de cartas, diferentes a las de la casa. Estas no estaban dirigidas a ella, sino a un hombre, Antonio Delgado. Las fechas coincidían con las de las cartas no enviadas a Elvira, pero el tono era diferente. Eran cartas de amor, llenas de pasión y dolor. En una, Carmen escribía: Antonio, mi amor, cada día que paso sin ti es un peso en mi alma. Pero no puedo dejar a Elvira. Ella es mi prioridad, mi todo. Si me caso contigo, sé que ella sentirá que la traiciono. No puedo hacerle eso, no después de todo lo que ha perdido. Perdóname. Elvira cerró la carta, su respiración entrecortada. Antonio. El hombre que su madre había amado, pero al que había renunciado por ella. La culpa que había comenzado a sentir en la casa ahora era un torrente. Pero había algo más en la caja, un anillo de plata sencillo, grabado con las iniciales C y A. Y debajo, un documento amarillento. Era un testamento, escrito a mano por Carmen,
fechado hacía solo un año. El testamento era breve pero impactante. Carmen dejaba la casa y sus pocas posesiones a Elvira, pero había una cláusula extraña. A mi hija, le dejo también la verdad sobre su padre. Está en la ermita, en la caja de mi corazón. Que me perdone por guardarla tanto tiempo. ¿Su padre? Elvira apenas recordaba al hombre que las abandonó cuando ella tenía 5 años. Carmen rara vez hablaba de él, y cuando lo hacía, era con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Qué verdad podía estar escondida aquí? Y entonces, un ruido la sacó de sus pensamientos, un crujido, como pasos en la grava fuera de la ermita. Un encuentro inesperado. Elvira apagó la linterna y se quedó inmóvil, su corazón acelerado. Los pasos se acercaban, lentos pero firmes. Por un momento, pensó en las historias de fantasmas de su infancia, pero se obligó a mantener la calma. No eran fantasmas, era alguien real. Agarró la caja de metal y se escondió detrás del altar, conteniendo la respiración. La puerta de la ermita chirrió al abrirse. Una figura entró, iluminada por la luz de la luna. Era un hombre mayor, con el cabello canoso y un rostro marcado por el tiempo. Llevaba una linterna en la mano y una expresión de sorpresa al ver el suelo removido. ¿Quién está ahí?, llamó, su voz grave pero no amenazante. Elvira salió de su escondite, sosteniendo la caja como un escudo. ¿Quién eres tú?, exigió, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. El hombre la miró, sus ojos abriéndose con reconocimiento. Elvira. Eres igual a ella. A Carmen. Elvira frunció el ceño. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y quién eres tú? Soy Antonio, dijo él, su voz suavizándose. Antonio Delgado. Fui, amigo de tu madre. El nombre golpeó a Elvira como un relámpago. Antonio, el hombre de las cartas. El hombre que su madre había amado. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono lleno de sospecha. Antonio bajó la mirada, como si cargara un peso invisible. Carmen me dejó una nota. Hace un año, me dijo que si algo le pasaba, viniera a la ermita. Que aquí encontraría algo importante. No pensé que sería esta noche, pero, cuando supe lo de su muerte, no pude esperar. Elvira apretó la caja con más fuerza. ¿Qué sabes de mi madre? ¿Y de mi padre? Antonio pareció sorprendido por la mención de su padre. Tu padre? Carmen nunca hablaba de él. Pero sé que guardaba secretos. Secretos que le dolían. Por eso estoy aquí. Para entender. Elvira sintió una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Por qué debería creerte? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Antonio suspiró, su mirada perdida en el altar. Porque yo también tengo culpas que cargar. Dejé que Carmen me alejara, por respeto a su decisión, pero nunca dejé de amarla. Y ahora es demasiado tarde. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preguntas sin respuesta. Elvira abrió la boca para hablar, pero un segundo ruido, esta vez desde el fondo de la ermita, los interrumpió. Era un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído. Ambos se giraron, las linternas iluminando la oscuridad. No había nada. Pero Elvira sintió un escalofrío. Algo, o alguien, los estaba observando. Un paso más hacia la verdad. Tenemos que salir de aquí, dijo Antonio, su voz tensa. Este lugar no es seguro de noche. Elvira asintió, aunque no estaba segura de confiar en él. Guardó el testamento y el anillo en su bolso, pero decidió llevarse la caja entera. Fuera lo que su madre había escondido, no lo dejaría atrás. Mientras caminaban hacia la salida, Elvira no pudo evitar mirar atrás, hacia el altar. La frase de Carmen resonaba en su mente, que me perdone por guardarla tanto tiempo. De vuelta en la casa de su madre, Elvira y Antonio se sentaron en la sala. La caja estaba sobre la mesa, un recordatorio silencioso de los secretos que aún no habían desentrañado. Antonio rompió el silencio. Carmen siempre dijo que tú eras su mayor orgullo, pero también su mayor sacrificio. Nunca quiso que lo supieras, pero todo lo que hizo fue por ti. Elvira sintió las lágrimas acumularse de nuevo. No lo sabía, susurró. Nunca lo vi. Siempre pensé que ella no entendía mi vida, que me ataba al pueblo. Pero ahora veo que yo era la que no entendía. Antonio asintió, pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Elvira vibró. Era un mensaje de don Miguel. Elvira, hay algo más en la casa. Revisa el desván.
Carmen me pidió que te lo dijera si venías. El desván. Elvira nunca había subido allí de niña. Carmen siempre decía que estaba lleno de trastos inútiles. Pero ahora, cada rincón de esa casa parecía esconder un pedazo de la vida de su madre. Con una mezcla de miedo y determinación, Elvira se levantó. Voy a subir, dijo. Y quiero que vengas conmigo. Antonio dudó, pero asintió. Juntos, subieron la escalera crujiente hacia el desván, sin saber que lo que encontrarían allí cambiaría todo lo que Elvira creía saber sobre su familia. Toledo, medianoche. La escalera que llevaba al desván crujía bajo los pasos de Elvira y Antonio, cada escalón un recordatorio del peso de los secretos que Carmen había guardado. La linterna de Elvira proyectaba sombras danzantes en las paredes, y el aire olía a polvo y a recuerdos olvidados. El desván era un espacio estrecho, abarrotado de muebles antiguos, baúles cubiertos de telarañas y cajas de cartón descoloridas. Elvira sintió un nudo en el pecho. Este lugar, como todo en la casa de su madre, parecía susurrar historias que ella nunca se había detenido a escuchar. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Antonio, su voz baja, como si temiera despertar algo en la oscuridad. No lo sé, admitió Elvira, sosteniendo el cuaderno de su madre. Pero don Miguel dijo que había algo aquí. Algo que mi madre quería que encontrara. Comenzaron a buscar, levantando sábanas viejas y abriendo cajas con cuidado. Cada objeto parecía un fragmento de la vida de Carmen, un vestido de novia amarillento que nunca se usó, fotos en blanco y negro de un joven Antonio sonriendo junto a Carmen en un festival del pueblo, un cuaderno de recetas escrito a mano con notas al margen sobre los platos favoritos de Elvira de niña. Cada hallazgo era un pinchazo en el corazón de Elvira, un recordatorio de cuanto había ignorado a su madre. Entonces, en un rincón bajo una viga inclinada, Elvira encontró un baúl pequeño, cerrado con un candado. Era diferente a los demás, pintado de un azul desvaído con flores talladas en la madera. Esto tiene que ser, murmuró, sacando la llave que había encontrado en la caja de la ermita. La llave encajó perfectamente, y el candado se abrió con un clic. Dentro del baúl, había un sobre grande, sellado con cera roja. En él, con la letra de Carmen, estaba escrito: para Elvira, cuando estés lista. Junto al sobre, había un objeto envuelto en tela. Elvira lo desenvolvió con cuidado, revelando un relicario de plata con una foto descolorida en su interior. Una joven Carmen sosteniendo a una bebé Elvira, y a su lado, un hombre que Elvira apenas reconoció. Su padre. ¿Quién es este?, preguntó Antonio, mirando por encima de su hombro. Su tono era cauteloso, como si temiera la respuesta. Mi padre, dijo Elvira, su voz temblorosa. Se fue cuando yo tenía 5 años. Mamá nunca hablaba de él. Solo decía que nos abandonó, que no valía la pena recordarlo. Antonio frunció el ceño, pero no dijo nada. Elvira rompió el sello de cera y abrió el sobre. Dentro había una carta larga, escrita en varias páginas, y un documento oficial, un certificado de defunción. Pero no era el de Carmen. Era el de su padre, fechado en 1995. Elvira sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Murió? Pero mamá siempre dijo que se fue, que nos dejó. Temblando, comenzó a leer la carta. Querida Elvira. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Lo siento por guardarte esta verdad tanto tiempo, pero quería protegerte. Tu padre, Javier, no nos abandonó. Murió en un accidente en la fábrica donde trabajaba. Fue repentino, y yo no supe cómo decírtelo. Eras tan pequeña, tan frágil. Quería que crecieras con esperanza, no con dolor. Así que te dije que se fue, porque era más fácil que explicarte que el mundo puede ser cruel. Pero hay más. Javier dejó algo para ti, algo que nunca te di porque temía que te alejara de mí. Está en este baile. Perdóname, hija. Elvira dejó caer la carta, sus manos temblando. ¿Murió? Todo este tiempo. Creí que nos había abandonado. Las lágrimas corrían por su rostro, una mezcla de alivio y rabia. Había odiado a su padre toda su vida, y ahora descubría que ese odio estaba basado en una mentira. Pero, ¿qué era lo que Javier había dejado para ella? Revisó el baúl con frenesí, buscando algo más. Debajo de una manta vieja, encontró una caja de madera más pequeña, con un grabado que decía para mi pequeña Elvira. Dentro, había un diario y una llave antigua, grande y pesada, con un diseño intrincado. El diario estaba escrito por su padre, lleno de entradas que detallaban su vida con Carmen, su amor por la pequeña Elvira, y sus sueños de darle un futuro mejor.
Pero la última entrada era diferente. Carmen, si algo me pasa, lleva a Elvira a la casa de mi familia en Cuenca. La llave abrirá la puerta del sótano. Allí está todo lo que he guardado para ella. No dejes que lo encuentre nadie más. Es nuestro legado. Elvira miró la llave, su mente dando vueltas. ¿Una casa en Cuenca? Nunca había oído hablar de ninguna propiedad de su padre. Carmen siempre había dicho que eran una familia humilde, que no tenían nada. ¿Qué legado podía ser tan importante? Y, más importante aún, ¿por qué Carmen lo había escondido? Sombras del pasado. ¿Sabías algo de esto?, preguntó Elvira, girándose hacia Antonio. Su tono era acusador, aunque sabía que no era justo. Antonio negó con la cabeza. Carmen nunca me habló de Javier. Solo decía que el pasado era un peso que no quería cargar. Pero, recuerdo algo. Hace años, mencionó una casa en Cuenca, algo sobre la familia de Javier. Dijo que era un lugar que quería olvidar. Elvira apretó la llave con fuerza. Voy a ir a Cuenca. Necesito saber qué es esto, que escondió mi madre. Antonio la miró con preocupación. Elvira, es tarde. Y no sabemos qué vas a encontrar. Tal vez deberías descansar, esperar al funeral mañana. No, dijo ella, con una determinación que no había sentido en años. He pasado toda mi vida corriendo de este pueblo, de mi madre, de mi pasado. No puedo seguir huyendo. Si hay respuestas, las encontraré ahora. Pero antes de que pudieran bajar del desván, un golpe fuerte resonó desde la planta baja. Elvira y Antonio se congelaron. Era un sonido deliberado, como si alguien hubiera golpeado la puerta principal con fuerza. ¿Quién puede ser a esta hora?, susurró Elvira, su corazón acelerado. Antonio tomó la linterna. Quédate aquí. Voy a ver. No, dijo Elvira, agarrando su brazo. Vamos juntos. Bajaron las escaleras con cuidado, la casa envuelta en un silencio inquietante. Cuando llegaron a la puerta, no había nadie. Pero en el suelo, frente a la entrada, había un sobre. No tenía remitente, solo el nombre de Elvira escrito en una letra desconocida. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había una nota breve. Deja de buscar, Elvira. Algunas verdades deben quedarse enterradas. Elvira sintió un escalofrío. ¿Quién sabía que estaba aquí? ¿Quién podía querer detenerla? Miró a Antonio, que parecía tan confundido como ella. Pero en su mente, una cosa estaba clara. Alguien más conocía los secretos de Carmen, y no quería que Elvira los descubriera. Hacia Cuenca. A la mañana siguiente, el funeral de Carmen fue un torbellino de rostros familiares y condolencias murmuradas. Elvira apenas podía concentrarse, su mente fija en la llave, el diario y la nota amenazante. Don Miguel, al notar su inquietud, la llevó aparte después de la ceremonia. Elvira, ¿encontraste lo que te dije en el desván? Ella asintió, pero no mencionó la nota. No sabía en quién confiar. ¿Sabías algo sobre mi padre? ¿O sobre una casa en Cuenca? El párroco frunció el ceño. Carmen nunca habló mucho de Javier. Pero una vez, hace años, mencionó que él tenía familia en Cuenca. Gente complicada, dijo. No quiso dar más detalles. Elvira sintió que las piezas del rompecabezas estaban allí, pero no encajaban. Gracias, don Miguel, dijo, y se despidió rápidamente. Esa misma tarde, decidió conducir a Cuenca. Antonio insistió en acompañarla, diciendo que no podía dejarla sola después de la nota. A regañadientes, ella aceptó. Mientras el coche se alejaba de Toledo, con la llave y el diario en su bolso, Elvira no podía sacudirse la sensación de que alguien lo seguía. En el retrovisor, un coche oscuro mantenía una distancia constante. ¿Era su imaginación, o la advertencia de la nota era solo el comienzo? Cuenca, atardece. El camino a Cuenca serpenteaba entre colinas rocosas y pueblos antiguos, con las casas colgadas de la ciudad asomando en la distancia como un espejismo. Elvira conducía en silencio, la llave antigua en el asiento del copiloto junto al diario de su padre. Antonio, a su lado, miraba por la ventanilla, su expresión tensa. El coche oscuro que Elvira había notado en el retrovisor durante el trayecto había desaparecido hacía kilómetros, pero la nota anónima, deja de buscar, Elvira. Algunas verdades deben quedarse enterradas, seguía pesando en su mente. ¿Crees que alguien realmente nos está siguiendo?, preguntó Elvira, rompiendo el silencio. Antonio se encogió de hombros.
pero su mirada era cautelosa. No lo sé. Pero Carmen siempre dijo que tu padre tenía enemigos. Gente que no quería que se supiera la verdad sobre su familia. Elvira apretó el volante. Mi madre nunca mencionó nada de eso. Todo este tiempo, pensé que mi padre era solo un hombre que nos abandonó. Ahora, no sé quién era. Llegaron a Cuenca al anochecer, cuando las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. El diario de Javier indicaba una dirección en las afueras, una casa antigua en un barrio olvidado. Cuando encontraron el lugar, Elvira sintió un escalofrío. La casa era una construcción de piedra desvencijada, con ventanas rotas y un aire de abandono. La puerta principal, cubierta de hiedra, parecía no haber sido abierta en décadas. Elvira insertó la llave antigua en la cerradura. Giró con un crujido, y la puerta se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y polvoriento. El aire estaba cargado de humedad, y el suelo crujía bajo sus pies. El sótano, dijo Elvira, recordando las palabras del diario. Lo que sea que mi padre dejó, está ahí abajo. El secreto del sótano. Encontraron la entrada al sótano detrás de una estantería rota en la sala principal. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad, y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Antonio encendió su linterna, iluminando los escalones desgastados. Ten cuidado, dijo, pero Elvira ya estaba bajando, el diario apretado contra su pecho. En el sótano, encontraron una habitación pequeña con paredes de piedra y una única caja fuerte empotrada en el muro. La llave antigua encajó perfectamente. Cuando la abrieron, Elvira contuvo el aliento. Dentro había documentos, un fajo de billetes antiguos, y una carta sellada con el nombre de Carmen. Pero lo que más llamó su atención fue un cuaderno lleno de planos y notas manuscritas, junto con una fotografía de un hombre desconocido, de pie frente a una mina abandonada. Elvira abrió la carta dirigida a su madre. La letra de Javier era firme pero llena de urgencia. Carmen, si lees esto, significa que no pude cumplir mi promesa. Mi familia estaba involucrada en algo oscuro, algo que descubrí demasiado tarde. La mina de San Lorenzo, en las afueras de Cuenca, no era solo una mina. Escondía un secreto que mi hermano quiso usar para enriquecerse, pero a un costo terrible. He guardado pruebas aquí, para proteger a Elvira. Si alguien viene por esto, no dejes que lo encuentren. Y nunca dejes que Elvira se acerque a la mina. Es demasiado peligroso. Elvira miró los planos. Eran detallados, mostrando túneles y cámaras ocultas en una mina que, según las notas, había sido cerrada en los años 80. Pero las palabras secreto y peligroso resonaban en su cabeza. ¿Qué había descubierto su padre? ¿Y por qué su madre lo había escondido? Antes de que pudiera procesarlo, un ruido desde la planta superior los hizo congelarse. Pasos, rápidos y deliberados, resonaban en la casa. Antonio apagó la linterna, y ambos se escondieron detrás de un pilar. Una figura apareció en la entrada del sótano, sosteniendo una linterna propia. Era un hombre mayor, con el rostro marcado por cicatrices y una expresión dura. Sé que estás aquí, Elvira, dijo, su voz fría. Dame lo que encontraste, y nadie tiene que salir herido. El enfrentamiento. Elvira reconoció la voz de inmediato. Era el mismo tono que imaginó al leer la nota anónima. ¿Quién eres?, gritó, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres? El hombre bajó los escalones, su linterna iluminando el sótano. Soy alguien que sabe lo que tu padre escondió. Y no puedo dejar que lo saques a la luz. Entrégame los documentos, ahora. Antonio dio un paso adelante, interponiéndose entre Elvira y el hombre. No sabemos de qué estás hablando. Déjanos en paz. El hombre soltó una risa amarga. Tú debes ser Antonio. Carmen siempre tuvo un débil por los hombres leales. Pero esto no es asunto tuyo. Sacó un cuchillo, el metal brillando bajo la luz de la linterna. Elvira sintió el pánico subirle por la garganta, pero también una chispa de determinación. No había llegado tan lejos para rendirse. Estos documentos son de mi padre, dijo, sosteniendo el cuaderno con fuerza. Y si son tan importantes, entonces merezco saber la verdad. El hombre dio un paso más, pero antes de que pudiera acercarse, un grito desde la planta superior lo detuvo. ¡Policía! ¡Baje el arma! Luces azules destellaron a través de las ventanas rotas de la casa. Elvira y Antonio intercambiaron una mirada de alivio y confusión. ¿Quién había llamado a la policía? El hombre maldijo y salió corriendo,
subiendo las escaleras a toda velocidad. Minutos después, los agentes entraron en el sótano, asegurándose de que Elvira y Antonio estuvieran a salvo. Uno de ellos, un oficial joven, explicó: «Recibimos una llamada anónima esta tarde, alguien diciendo que había problemas en esta casa. Parece que llegamos justo a tiempo». Elvira sospechó de inmediato. ¿Don Miguel? ¿O alguien más en el pueblo que sabía más de lo que dejaba ver? Pero no había tiempo para preguntas. La policía confiscó los documentos para investigarlos, pero permitió que Elvira se quedara con la carta y el relicario de su madre. La redención de Elvira. Días después, de vuelta en Toledo, Elvira se sentó en el patio de la casa de su madre, con las cartas no enviadas esparcidas a su alrededor. Había leído cada una, cada palabra de amor, sacrificio y dolor que Carmen había escrito pero nunca enviado. Los documentos de la mina, según la policía, revelaban un esquema de contrabando que involucraba a la familia de Javier, un secreto que su padre había intentado exponer antes de su muerte. El hombre que los había confrontado era un antiguo cómplice de su tío, desesperado por mantener el secreto enterrado. Pero para Elvira, la verdadera verdad no estaba en la mina ni en los documentos. Estaba en las cartas, en el relicario, en el diario de su padre. Estaba en la vida que Carmen había vivido por ella, en los sacrificios que nunca pidió reconocimiento. Elvira lloró, no solo por la pérdida de su madre, sino por los años que había desperdiciado juzgándola, ignorándola. Antonio la encontró allí, sentado en silencio mientras ella ordenaba las cartas. «Carmen estaría orgullosa de ti», dijo suavemente. «No por lo que encontraste, sino por lo que estás haciendo ahora. Estás enfrentando la verdad». Elvira asintió, secándose las lágrimas. «Voy a vender mi apartamento en Madrid», dijo, sorprendiendo incluso a sí misma. «Quiero restaurar esta casa, hacerla un lugar donde la memoria de mi madre viva. Y quiero ayudar al pueblo. Tal vez con una escuela, o una biblioteca. Algo que ella hubiera querido». Antonio sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. «Eso suena como algo que Carmen habría amado». Esa noche, Elvira escribió una carta. No a su madre, sino a sí misma. Prometió no olvidar, no huir, no dejar que el pasado la definiera. La guardó en la caja de madera tallada, junto a las cartas de Carmen, como un recordatorio de que el amor, incluso cuando no se dice, puede cambiarlo todo. Meses después, la casa de Carmen en Toledo había sido renovada, convertida en un pequeño centro comunitario con una biblioteca dedicada a su memoria. Elvira, ahora más en paz consigo misma, pasaba los fines de semana en el pueblo, conectando con los vecinos que una vez había despreciado. La llave antigua descansaba en una vitrina, un símbolo del pasado que había desentrañado. En una de las cartas finales de Carmen, Elvira encontró una frase que se convirtió en su mantra: «Hija, el amor no necesita ser visto para ser real. Solo necesita ser sentido». Y por primera vez en su vida, Elvira lo sintió. Profundamente.